Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar de gestión de incidentes de ciberseguridad, donde hablaremos brevemente de las claves, guías y metodologías desde un punto de vista un poco más operativo. Y sin más, vamos a dar comienzo. Estos son los puntos que vamos a ir tratando durante este webinar. Comenzaremos hablando de qué es la gestión de incidentes de ciberseguridad o qué entendemos nosotros sobre qué es la gestión de incidentes. Hablaremos de diferentes guías de referencia, pero nos centraremos en la guía CCNSTIC 817. Pasaremos a comentar fases de la gestión de ciberincidentes, la clasificación y peligrosidad que propone esta guía. Y luego desde un punto de vista más operativo, comentaremos concretamente los puntos de detección y resolución y respuesta. Comentaremos los tipos de detección, propondremos una estrategia de detección y los riesgos que pueden surgir asociados a este tipo de servicios. Y en cuanto a la resolución y respuesta, hablaremos de cómo abordar la gestión del incidente, posibles vías de notificación, los tipos de resoluciones que propone la guía que comentábamos, la guía CCNSTIC 817, y consideraciones legales que podemos tener en cuenta en cuanto a la respuesta a incidentes. ¿Qué es la gestión de incidentes de ciberseguridad? La gestión de incidentes de ciberseguridad tiene el objetivo de prevenir, detectar y restaurar los niveles de operación lo antes posible. Evidentemente tenemos que planificar nuestro entorno para prevenir posibles incidentes de ciberseguridad, pero tenemos que estar preparados para que en el caso en el que ocurra, ser capaces de detectarlos y restaurar el servicio en un tiempo aceptable. En cuanto a guías de referencia, existen varias. Aquí nombro simplemente tres, que pueden ser la guía NIST 861, la Guía Nacional de Notificación y Gestión de Incidentes y la guía CCNSTIC 817, la cual tenemos una referencia en la parte inferior, en las que nos centraremos y hablaremos más en detalle. Es la Guía Nacional de Referencia para la Gestión de Ciberincidentes y veremos el por qué es así. ¿A quién está dirigida esta guía? Pues bien, esta guía está dirigida a prácticamente cualquier persona, equipo relacionado con la gestión de la ciberseguridad y la respuesta ante incidentes. Como pueden ser equipos de respuesta a ciberincidentes, internos en diferentes organizaciones, responsables de seguridad de la información, responsables de sistemas de información e incluso gestores de programas o herramientas de ciberseguridad, así como administradores de red y sistemas y personal de seguridad. ¿Qué nos va a proporcionar esta guía? Un acercamiento a la tipificación de ciberincidentes, se va a proponer una taxonomía para la clasificación de incidentes, unas recomendaciones a la hora de establecer la peligrosidad de estos ciberincidentes y, por último, una metodología de notificación al CER o CSIR que tengamos de referencia. Esto dependerá de cada caso, de cada contexto y nos va a proporcionar una vía de notificación y, sobre todo, importante comentar aquí que no estamos solos en la gestión de ciberincidentes. Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Por qué es la guía nacional de referencia en cuanto a la gestión de incidentes de ciberseguridad? Por diferentes ventajas. En primer lugar, está alineado con normativa europea sobre la gestión de ciberincidentes. Esto es importante. Siempre que un incidente pueda trascender más allá de nuestras fronteras, la comunicación y agilidad en el aviso y en la respuesta ante ese ciberincidente, pues siempre va a ser mucho más ágil si seguimos el mismo camino, la misma guía y el mismo estándar de comunicación. También está alineado con la Guía Nacional de Notificación y Gestión de Ciberincidentes, aprobada por el Consejo Nacional de Ciberseguridad. Está alineada también con el Esquema Nacional de Seguridad. Y aparte, el Centro Criptológico Nacional
da soporte a esta guía 817 mediante diferentes soluciones de seguridad, diferentes herramientas de seguridad. Algunas de ellas son las que aparecen aquí en pantalla. Pueden ser Gloria, Carmen, Claudia, MicroCaudia. Estas herramientas son desarrolladas por ese grupo en colaboración con el Centro Criptológico Nacional y todas cuentan con la certificación de Common Criteria. Gloria viene a ser el SIEM, donde se aplica no solo la centralización del log, sino una correlación avanzada. Carmen va orientado más a una orientación proactiva en la búsqueda de ciberamenazas, en lo que denominamos threat hunting, que veremos a continuación algunas pinceladas. Y en cuanto a Claudia y MicroClaudia, Claudia es la detección de anomalías complejas en el puesto de usuario y MicroClaudia es parte de Claudia y es el centro de vacunación. Es la solución que proponemos desde ese grupo y desde el Centro Criptológico Nacional para mitigar las amenazas de ransomware que tan de moda están ahora y que tanto impacto están teniendo. Vamos a hablar de las fases del ciclo de vida de la gestión de incidentes. Esto es algo que quizás ya nos suene a muchos de nosotros. Comentar que esto ha sufrido una evolución a lo largo de los años. De hecho, las diferentes fases en años anteriores aparecían mucho más granularizadas en fases más individuales. Luego, en la práctica se ha visto que muchas de estas fases se solapaban y que incluso se retroalimentaban entre sí. Entonces, la evolución natural de estas fases desde el punto de vista operativo ya se contempla en la nueva versión de la guía CCNSTIC 817 que salió el pasado 2020. Estas fases son la de preparación, detección, análisis e identificación. ¿Vale? Ya están agrupando estas fases en un único conjunto. Contención, mitigación y recuperación y, por último, la actividad post-incidente, en la que retroalimentaremos todo el ciclo. ¿Vale? Preparación. La fase de preparación es donde nos tenemos que preparar tanto organizativamente como técnicamente para poder detectar y responder ante incidentes. Organizativamente, ¿cómo? Pues organizando a nuestro equipo de detección y respuesta ante nuestro equipo de seguridad, en definitiva. Incluso si no tenemos equipos de respuesta hacia un incidente, formarlos. ¿Vale? También es donde se ponen a punto las herramientas necesarias para el tratamiento del incidente, ya sea en la parte de detección o en la parte de respuesta. El despliegue y configuración de estas herramientas, muy importante tener en cuenta que tiene que ser desde el punto de vista del contexto del organismo. Es decir, no vale con hacer cualquier despliegue o cualquier configuración, sino hay que tener muy en cuenta el contexto del organismo y seguir una estrategia en lo que es la parte de detección fundamentalmente, que es una de las fases claves de todo el proceso. Lo veremos a continuación un poquito más en detalle. Puede ser de utilidad en esta fase el realizar un análisis de riesgos para identificar prioridades, fundamentalmente. La parte de detección, análisis e identificación, como hemos comentado, es una de las más fundamentales. Es una de las partes clave, ya que si no somos capaces de detectar, no vamos a ser capaces de responder ante ningún incidente. Fundamentalmente se trata de detectar la amenaza gracias a los recursos que hemos desplegado en la fase anterior. También se va a abordar el análisis técnico de la amenaza y se va a identificar la vía de entrada, la tipología de esta amenaza, el alcance y el impacto que puede tener esta amenaza detectada. La fase de contención, mitigación y recuperación fundamentalmente se centra en tres grandes puntos, que es, en primer lugar, impedir que la amenaza se extienda hacia otros recursos. Esto se puede hacer de diferentes formas y dependerá
de cada incidente y de cada amenaza en concreto, y teniendo en cuenta, como siempre, el contexto. Es difícil elaborar un procedimiento en detalle para tener en cuenta todas las casuísticas. Simplemente algunas pinceladas que vamos a señalar. Algunas pueden ser separar los equipos afectados de la red corporativa, es decir, aislarlos de la red corporativa para hacer un tratamiento del incidente sin afectar a otros activos en producción y evitando así la posible propagación. En el caso de que se hayan comprometido cuentas de usuario, deshabilitar esas cuentas comprometidas o cambiar contraseñas que creemos que hayan podido ser vulneradas. Y como es habitual en los casos de ransomware, incluso desconectar directamente de la red los activos afectados. También una fase fundamental es la eliminación de los elementos comprometidos. Esto se puede hacer, pues, como comento, depende del contexto, de la situación y del incidente. Algunas pinceladas, plataformado de equipos, eliminación de persistencias o ejecución del equipo antivirus corporativo con la licencia correspondiente. Un ejemplo, para que entendamos cuando me refiero a tener en cuenta el contexto de la organización y también la situación del ciberincidente que nos encontramos, es en este punto de eliminación de los elementos comprometidos, podría ser el tema de los plataformados de los equipos. ¿De acuerdo? El plataformado de los equipos suele ser la solución ideal para mitigar una amenaza. Al final tenemos en stock una serie de activos plataformados y configurados de base con el objetivo de cuando se produce una incidencia, ya sea una incidencia de pérdida de rendimiento del equipo, es decir, el equipo se estropea, el activo se estropea, o un incidente de seguridad, poder sustituir ese equipo de forma rápida y que esa persona pueda seguir operando su trabajo sin afectar mucho, es decir, haciéndolo en un tiempo bastante reducido. Esto obviamente cuando nos encontramos en un incidente en el que el alcance del mismo es pequeño, es lo ideal y lo aconsejable, el abordar este plataformado de equipos. Es decir, tenemos del orden de 4, 5, 10 equipos comprometidos, podemos abordarlo mediante el plataformado de los equipos. Pero ¿qué ocurre cuando esta amenaza o este incidente el alcance es mucho mayor? Y hablamos ya de miles de activos involucrados o de qué tipo de activos involucrados. ¿Es el DC de la organización o es un equipo de una persona VIP? En ese caso, es posible que no sea viable por recursos el elaborar o el realizar el plataformado de equipos. En ese caso se tienen que tomar otras medidas, como la eliminación de las persistencias o de los artefactos que hayan podido quedar en los equipos y limpiarlo de otra forma. ¿Vale? Esto es simplemente un ejemplo para que veamos que hay que adaptarnos a cada contexto y a cada situación. En cuanto a la recuperación, siempre debe ser planificada. ¿Vale? Puede ser mediante reinstalación de sistemas afectados, recuperación a través de backups, integración, en definitiva, planificada para volver de nuevo a producción. Por último, está la actividad post-incidente, donde vamos a archivar los datos y evidencias que hemos ido recopilando y vamos a debatir con el equipo. Es una buena práctica debatir con el equipo las lecciones aprendidas. Es decir, qué hemos hecho bien, incluso qué hemos hecho mal y qué nos falta para seguir mejorando. Todo eso debe derivar en la implementación de medidas preventivas y de la mejora continua de todo nuestro servicio de ciberseguridad. La guía CCNSTIC 817 nos propone una serie de factores a tener en cuenta para la clasificación y priorización de las amenazas. ¿Vale? El tipo de amenaza suele ser un factor clave a la hora de clasificarlo dentro de una taxonomía concreta e incluso asignarle una prioridad. ¿Vale? Fundamental el tipo de amenaza, el origen de la misma, el número y tipología de los activos afectados, el perfil de los usuarios afectados, no es lo mismo que se comprometa un equipo que no se usa prácticamente o que está huérfano en la red, que sea un equipo de un directivo de la organización.
Y también importante tener en cuenta requerimientos legales y regulatorios, sobre todo en la parte de respuesta ante el incidente. Cambia mucho la metodología o el proceso en la respuesta a un incidente si se tiene en cuenta un marco legal o no. Es decir, si ese incidente va a ser finalmente tratado en juicio o no. Es importante tenerlo en cuenta y lo comentaremos en el último apartado. En cuanto a la clasificación y taxonomía general propuesta por la guía 817, simplemente no voy a entretenerme en comentar todos los puntos, es simplemente una referencia para que lo podáis ver. Podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo en la clasificación, pero tenemos que recordar que esto va alineado a normativas europeas, ¿vale? Esto es una guía, no es una norma y un estándar que sea estricto, sino que es una guía y lo tenemos que tomar como tal. Es decir, esto hay que adaptarnos al uso y adaptarlos al contexto de la organización concreta, ¿vale? Podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo en las propuestas de la taxonomía de esta guía, pero al final tiene muchas ventajas y es por ello que tenemos que intentar adaptarnos a la misma. En cuanto a la peligrosidad de los ciberincidentes, la guía STIC 817 propone una forma de calcular la peligrosidad final de un ciberincidente. En primer lugar, se tiene en cuenta el tipo de amenaza, es decir, según qué tipo de amenaza se le asigna una criticidad, y luego la víctima. Según el objetivo de ese ataque, se le asignará también una criticidad. Al final se forma una matriz y el cruce de esa información de ambos ejes nos dará una peligrosidad final, ¿vale? Esto va orientado fundamentalmente a organismos de la administración pública y desde una perspectiva más del ámbito de seguridad nacional. Es posible que si hay alguien que está viendo esto y es de una organización privada, pueda pensar que esto no es de aplicación para él. Como he dicho antes, esto es una guía. Esto se trata da un camino de trabajo y hay que adaptarlo a nuestro contexto y a nuestra organización. ¿De acuerdo? Entonces, fundamentalmente, difiere en la parte de la parte privada en lo que es el eje inferior, donde es el objetivo. Ese objetivo para una organización privada puede ser desde diferentes redes, diferentes activos, diferentes sedes localizadas geográficamente en diferentes puntos del mapa. En fin, se trata de adaptar esta guía a nuestras necesidades, ¿vale? Nos da muchas ventajas, sobre todo cuando se trate de un ciberincidente que trascienda, la comunicación y la agilidad del mismo va a ser mucho más ágil y mucho más entendible para todos. ¿De acuerdo? Vamos a centrarnos ahora a comentar la parte de detección, como he dicho, una de las fases fundamentales, y vamos a repasar una serie de conceptos muy básicos que seguramente todos conozcamos y simplemente por tenerlo en cuenta y aclarar. En cuanto a nivel de detección, lo vamos a diferenciar en dos grandes bloques, nivel de detección de red y nivel de detección a nivel de host. En cuanto al tipo de detección, otras dos grandes diferenciaciones dentro de cada uno de los niveles anteriormente comentados, que son los usos indebidos y las anomalías. Los usos indebidos es la base de muchos servicios de ciberseguridad y no es otra cosa que la detección en base a patrones o indicadores de compromiso que de antemano ya conocemos que son maliciosos o que están relacionados con una amenaza o una muestra maliciosa. Por esta naturaleza, cuando detectamos a través de usos indebidos vamos a tener pocos falsos positivos. Nótese las comillas de pocos falsos positivos. Obviamente con cualquier tipo de detección vamos a tener falsos positivos, pero va a ser mucho menos probable que nos encontremos un falso positivo en una detección de usos indebidos porque estamos detectando patrones a priori ya conocidos como maliciosos,
que en el caso de las anomalías, la detección de anomalías y comportamiento. ¿De acuerdo? En la detección de anomalías nos vamos a encontrar mucho la situación en que vamos a detectar anomalías, pero cuando se inicia la gestión de ese ciberincidente va a resultar en falso positivo. ¿Por qué? Porque realmente es un técnico que había un problema en un equipo y ha hecho una acción indeterminada, o porque había un evento puntual y el equipo de administración ha hecho cierta operación. Al final suele haber una explicación lógica detrás de esto. Es por ello que vamos a detectar mucho más falsos positivos con la detección de anomalías que con la detección de usos indebidos. Al final, la detección de anomalías nos va a aportar, a diferencia de los usos indebidos, que vamos a poder detectar posibles amenazas desconocidas. ¿De acuerdo? Mientras que con los usos indebidos vamos a detectar amenazas que ya conocemos de antemano. Vamos a comentar ahora las diferentes orientaciones que podemos dar durante la gestión de ciberincidentes. Podemos dar una orientación proactiva, es decir, ser proactivos en la búsqueda de ciberamenazas. Esto es lo que denominamos threat hunting, o tener una orientación pasiva. Es decir, tenemos, que suele ser la arquitectura estándar, tenemos una serie de sensores o centralizando nuestros logs, tenemos una serie de alertas que se generan y el analista está esperando a que se generen esas alertas para ser atendidas. Eso es lo que normalmente conocemos como seguridad gestionada. Ambas orientaciones son complementarias. ¿De acuerdo? Normalmente se suelen organizar en diferentes equipos, es decir, hay diferentes equipos un equipo que se dedica a la parte de threat hunting, otro equipo que se dedica a la parte de seguridad gestionada, y son complementarias entre sí. De hecho, lo ideal es que la parte de threat hunting retroalimente en la parte del servicio de seguridad gestionada. De forma que en seguridad gestionada vamos a detectar, ya sea por usos indebidos o por anomalías, vamos a aplicar las medidas técnicas necesarias para detectar aquello que ya a priori sabemos que es anómalo, que es sospechoso o que directamente es una amenaza. Y vamos a centrarnos en la parte de detectar cosas nuevas, es decir, anomalías que todavía, o TTPs que todavía no son conocidas, o ser más proactivos al final en la búsqueda de amenazas. Son complementarias totalmente y una retroalimenta a la otra, al igual que los usos indebidos y las anomalías. Estos tipos de detección son totalmente complementarias entre sí. Vamos a hablar ahora de Mitre, que muchos conoceremos, es muy conocido en el mundo de la ciberseguridad, pero vamos a enfocarlo desde un punto de vista más operativo. ¿Qué entendemos? O sea, ¿qué es Mitre y cómo vamos a utilizarlo en nuestro servicio? Esto viene principalmente porque, como hemos comentado al principio de la formación, no vale con desplegar cualquier herramienta de seguridad, no vale con incluir o integrar cualquier fuente de información para la detección de amenazas. Hay que hacerlo de forma inteligente, es decir, hay que hacerlo de una forma metódica, siguiendo una metodología, un proceso que nos dé continuidad y que nos solvente ciertos problemas. ¿Por qué? Porque, como dice la imagen, si no sabes a dónde ir, pues al final cualquier camino es bueno. No vale veo esta alerta de aquí, la voy a implementar en mi entorno. Veo este analizador de esta otra parte y lo voy a implementar en mi entorno. Al final, muchas de esas medidas no van a terminar siendo rentables en nuestra organización. Al final, hay que adaptarlo al contexto, como decía. Fundamentalmente, si no seguimos un proceso común, no seguimos una metodología común, vamos a tener dos problemas principales. Uno, que no vamos a saber realmente qué soy capaz de cubrir, es decir, qué puedo detectar y qué no puedo detectar, es decir, mis puntos fuertes y puntos débiles. Y en un segundo lugar, vamos a ser poco eficientes en la gestión de recursos.
¿De acuerdo? Es posible que esté invirtiendo esfuerzo en la implementación de medidas técnicas para detectar cierta TTP o cierta amenaza, pero realmente no aplica a mi entorno. Entonces, estoy siendo poco eficiente en la gestión de recursos y justamente los recursos es uno de los grandes riesgos que tenemos en los servicios de ciberseguridad y en la gestión de ciberincidentes. Es decir, tenemos recursos muy limitados y hay que saber muy bien cómo invertimos el esfuerzo de estos recursos y ser lo más eficiente posible. ¿De acuerdo? Mitre intenta dar solución a esos dos grandes problemas, dando respuesta a las preguntas de qué puedo detectar, qué cobertura tengo, qué puntos débiles tengo y qué es más importante para mí detectar. Al final, esto es una pregunta clave. ¿Qué quiero detectar? ¿Y qué es más importante para mí detectar? ¿Vale? Mitre da una representación gráfica que nos permite establecer una metodología de trabajo en base a ella. En la imagen podemos ver diferentes colores en la matriz de Mitre. Esto no es otra cosa que tenemos en verde, en verde llamativo, la parte de soy capaz de detectar esa TTP con un 100% de fiabilidad. Vemos que se va degradando ese color hasta el rojo y tenemos en la parte colores amarillos en la que viene a decir que tenemos una detección de un 50, un 60%, incluso en la parte con las TTP que aparecen en color rojo, que no somos capaces de detectarlas. ¿Vale? Esto es importante, ¿por qué? Porque Mitre nos da esta representación gráfica, además nos proporciona el cruce de información, es decir, en función de lo que yo quiera detectar y lo que a mí me afecte, voy a poder identificar qué fuentes de información necesito para ser capaz de aplicar las medidas técnicas y detectar esas TTPs. Al final, esta escala de colores lo que me da es continuidad en el servicio. Es decir, el objetivo final es que todo ese mapa aparezca en verde. ¿De acuerdo? Voy a ir poco a poco evolucionando el servicio y implementando medidas técnicas para ser capaz de detectar más TTPs. Pero fijaos que yo ya sé dónde centrarme. Ya sé dónde tengo que decirle al equipo que tiene que centrarse para aplicar esas medidas técnicas y ser capaz de detectarlo. Estoy siendo mucho más eficiente en la gestión de los recursos. En cuanto, seguimos con Mitre, en cuanto a la definición de posibles targets, nos vamos a preguntar quién soy, a qué sector pertenezco, en qué país desempeño mi labor, con qué país me relaciono en mi entorno de trabajo, en qué países o sectores tengo interés y, sobre todo, una pregunta clave que es si a mí me va mal, ¿a quién le va bien? ¿Vale? Estas preguntas no son triviales de responder y son fundamentales a la hora de establecer las bases de nuestro servicio de ciberseguridad y para elaborar con éxito todo el ciclo de gestión de ciberincidentes. Esto nos va a proporcionar potenciales atacantes, los países de atribución de estos atacantes, de ahí podremos deducir sus TTPs, ¿de acuerdo? Y como sabemos, las TTPs que son más probables que apliquen contra nosotros, ya tenemos un alcance mucho más limitado de dónde nos tenemos que centrar y qué medidas tenemos que aplicar. De esta forma, pues lo dicho, podemos priorizar y centrarnos en detectar aquello que es mucho más probable que nos ocurra. Esta fase es clave y dar respuesta a estas preguntas no es nada sencillo. ¿Por qué? Porque hay un factor de geopolítica muy importante en todo ello, que al final hace que estos intereses cambien día a día y sean totalmente dinámicos. Necesitamos cierto contexto geopolítico y tenerlo en cuenta a la hora de aplicarlo. Es ahí, con esta necesidad, con la que nace Lab 52. Lab 52 es la división de Threat Intelligence de S2 Grupo. Entre las diversas tareas que realiza Lab 52, una de las fundamentales es, hay un gran equipo de
de expertos en geopolítica detrás de la 52 que mantienen actualizada toda la actualidad mundial de geopolítica. ¿Eso qué nos va a dar a nosotros como organismos? Pues bien, nosotros podemos entrar en la52.io, se nos van a hacer una serie de preguntas muy básicas, como las que tenemos aquí en pantalla. Respondiendo a esas preguntas y aplicando un algoritmo, teniendo todo el contexto de geopolítica en cuenta, se nos va a dar, al final, a qué grupos APT o qué países vamos a ser interesantes. O sea, es más probable que nos ataquen. Vamos a tener, aparte de esa información, acceso a IOCs acceso de forma gratuita a IOCs asociados a estos grupos. De esta forma podemos aplicar una estrategia de detección de indicadores de compromiso óptima. Es decir, no estoy metiendo cualquier indicador de compromiso que me pueda afectar. No, estoy metiendo indicadores de compromiso de campañas de grupos APT que tienen intereses en mí. Y por tanto, es probable que me afecten. Estamos haciendo una preparación algo más inteligente, sobre todo con la intención de la eficiencia de los recursos en el servicio. En cuanto a los riesgos de detección, fundamentalmente nos vamos a encontrar en los servicios de ciberseguridad que vamos a tener gran cantidad de información a procesar, vamos a tener multitud de fuentes de información, los recursos, como ya he comentado anteriormente, van a ser muy limitados y eso, ¿qué produce? Fundamentalmente ruido, ¿vale? Un exceso de eventos de seguridad que el equipo de analistas va a tener que analizar y ese ruido va a provocar que van a aumentar los falsos positivos, disminuye la detección de incidentes de seguridad, el impacto de los incidentes que estamos detectando va a ser menor, es decir, digamos que las amenazas más importantes por este ruido es probable que las perdamos y por tanto el servicio de ciberseguridad pues, no es tan bueno como debería. Es ahí donde aplicamos correlación. Ese es justamente los objetivos de la correlación, cubrir estos riesgos y estas necesidades, con la máxima de adaptar el bruto de información a las necesidades del servicio y a los recursos disponibles, contextualizando lo máximo posible la información y automatizando lo máximo posible. Cumpliendo lo anterior, vamos a poder tomar decisiones y priorizar en consecuencia los diferentes eventos de seguridad que se van produciendo para que nuestro equipo lo pueda gestionar. Para dar continuidad a todo esto es fundamental también tener métricas para medir la calidad del servicio. Y no nos vale únicamente con medir cuánto notificamos o cuánto detectamos como un número de notificaciones de seguridad, sino que tenemos que ir un poquito más allá y tener un conjunto de métricas que nos den una mayor visibilidad de cómo está el servicio. Esta es una propuesta de 4 métricas que pueden ser las notificaciones de seguridad. De estas, cuántas están siendo de peligrosidad muy alta o crítica dentro de la propuesta de la guía CCNSTIC 817 que comentábamos. El porcentaje de falsos positivos y sin impacto, es decir, de lo que estamos notificando, cuánto acaba siendo falso positivo sin impacto o cuánto acaba siendo incidente de seguridad. ¿De acuerdo? Estas métricas nos dan una visión mucho más realista de cómo está el servicio. La documentación es fundamental. Al final, siguiendo la metodología y el proceso que hemos comentado basado en Mitre, pues tenemos que tener una visión clara, no solo una representación gráfica de cómo está el servicio con la matriz de Mitre, en qué estado está el servicio, que nos permita identificar esfuerzos, etcétera, etcétera. También necesitamos un nivel de detalle de, vale, esta TTP la detecto, que la tengo en la representación gráfica en la parte de Mitre, pero ¿cómo lo estoy detectando en mi entorno? ¿De acuerdo? Esto no es trivial tampoco. Al final hay que hacer un proceso de ingeniería, de pensar, de aterrizar ideas y de entender cómo se produce una TTP, cómo se realiza en concreto y en mi entorno, con mis fuentes de información y mis recursos,
cómo lo puedo detectar, si es que lo puedo detectar. ¿De acuerdo? Una propuesta de documentación sería la siguiente. Como veis, fundamentalmente destacar la parte de fuentes de origen, es decir, esta TTP en concreto lo detectaríamos con el NIDS, podría ser, por ejemplo, Suricata. La parte de detección en pseudocódigo tenemos cómo lo vamos a detectar. También tenemos la parte de cómo vamos a aplicar la correlación y, sobre todo, 4 tags que manejamos para dar continuidad a todo esto, que es el tag de fiabilidad, es decir, cuando este caso de uso que estamos definiendo genere una alerta de seguridad o un evento de seguridad, ¿cómo de fiable es? Es decir, si esto ocurre, es más o menos probable que sea lo que dice ser. ¿De acuerdo? Aquí manejamos 3 niveles, bajo, medio, alto. Para el ruido seguimos manejando 3 niveles, bajo, medio, alto, y el ruido va enfocado a cuando yo pongo este caso de uso en producción en mi entorno, cuánto ruido me está generando para los analistas de seguridad. Es decir, se genera mucho, se genera poco. Al final, una fiabilidad alta con un ruido bajo es lo más óptimo, sería lo ideal. ¿De acuerdo? También manejamos otros 2 tags que son de validado e implementado. La parte de validado es que en un entorno de laboratorio con PCAPs, etcétera, probamos y verificamos que este caso de uso realmente detecta lo que queremos detectar y, por último, si está implementado o no en nuestro entorno. Es posible que en cuanto se comparte información con otros servicios por diferentes vías, nos llegue un caso de uso documentado en el que vamos a proceder, nos encaja en nuestro servicio y vamos a proceder a implementarlo. Con la puesta en marcha y la continuidad del servicio de vigilancia, vemos que o nos está generando mucho más ruido de la cuenta o no termina de ser fiable. Al final, en nuestro entorno preveíamos que sí, pero realmente no está encajando del todo. Podríamos deshabilitarla, obviamente. No todos los casos de uso van a ser de aplicación en todos los entornos. Es por esto que, vuelvo a repetir, importante tener en cuenta el contexto para adaptarnos a la situación. Esta sería la matriz de Mitre. La documentación que nos daría una visión mucho más particular de qué tácticas técnicas y cómo estamos aplicando la detección de ese procedimiento. Y al final tenemos la representación gráfica que queríamos enseñar de la matriz de Mitre, que nos permite, sobre todo, vuelvo a insistir, en dar continuidad y un mismo camino para el establecimiento de un servicio de ciberseguridad y la gestión de ciberincidentes, identificar esfuerzos y también identificar puntos fuertes y puntos débiles. ¿De acuerdo? En cuanto a resolución y respuesta, vamos a pensar cómo abordar la gestión del incidente. Vamos a priorizar en función de la criticidad o de la severidad del incidente que tenemos que gestionar. Tenemos que tener en cuenta qué tipo de incidente es, qué logs tenemos para consultar y también si es necesario consultar algún log adicional. Es posible que durante la gestión de ciberincidentes pues veamos que el log necesario para seguir avanzando en la investigación de ese incidente o discernir en una investigación de si es un incidente o no, no tenemos esa información. Es importante tomar nota de ello y valorar si es de interés para nosotros incluir un log adicional que nos permita seguir evolucionando en ese camino. En cuanto a, en el momento que nos surjan dudas, hay que recordar que no estamos solos en la gestión de ciberincidentes. Siempre tenemos nuestro CER o CSIR de referencia, como puede ser a nivel nacional el Centro Criptológico Nacional o INCIBE, a nivel regional CSIR, como CSIR CV o las diferentes comunidades o regiones que tienen su respectivo CSIR, pero también para las empresas privadas puede ser de interés no solo contar con estos centros, sino que en ese grupo CER estamos totalmente disponibles para asistir a las dudas e incluso intervenir en los incidentes que se estimen necesarios.
¿De acuerdo? En cuanto a la vía de notificación, ¿dónde notifico el incidente? Esto puede ser una duda que nos puede surgir a la hora de pedir intervención, de pedir asistencia o de simplemente comunicar que tenemos un incidente de ciberseguridad y que procedemos a gestionarlo. Como digo, tenemos los CERT de referencia nacional, que son el Centro Criptológico Nacional e INCIBE. Ahí tenemos los correos de contacto para notificar los posibles incidentes. En el caso de que seamos operadores de servicios esenciales o estemos en la red IRIS, hay una cuenta de correo específica para este tipo de organismos públicos. También CSI regionales e incluso S2 Grupo CER estamos disponibles. En cuanto a cómo notifico el incidente, bien, vía correo electrónico, como hemos comentado, o diferentes CERTs de referencias, podemos tener formularios de contactos o reportes de incidentes. También podemos utilizar herramientas de ticketing y notificación de incidentes que en muchas ocasiones pues, ya tienen integrada esa herramienta la comunicación con estas cuentas que tenemos aquí. Por último, la guía CCNSTIC 817, en cuanto a la resolución, propone diferentes tipos de resoluciones y vamos a dar una pequeña pincelada para aclarar ciertos conceptos. 3 tipos de resoluciones que son sin impacto, falso positivo e incidente de seguridad. Entre este tipo de resoluciones puede llevar a confusión. Las resoluciones sin impacto, ¿qué significado tiene? Es que se confirma la actividad detectada, ¿vale? Realmente esa amenaza se detectó, pero no ha tenido impacto en la organización, ¿vale? Un ejemplo pues, podría ser un intento de ataque SQL Injection, que efectivamente era un ataque de SQL Injection, pero que lo ha parado igual. El falso positivo, en cambio, es que se detecta un patrón supuestamente relacionado con malware a la hora de comunicar con su command and control. Pero realmente era la descarga de un archivo PDF. Esto es un ejemplo de se ha producido una actividad que ha hecho saltar una alerta, pero esta actividad no se corresponde con dicha alerta, ¿vale? Esto sería el significado de falso positivo. Y por último, incidente de seguridad es cuando efectivamente se produce una amenaza y se confirma que ha tenido impacto sobre nosotros. Luego, la guía 817 también propone diferentes niveles de impacto para los incidentes de seguridad, es decir, si nos ha afectado mucho, poco o algo intermedio. Maneja 3 niveles. Vamos a terminar comentando las consideraciones legales de respuesta al incidente. No vamos a entrar muy en detalle en la parte de resolución de incidentes porque no es el alcance de esta presentación, tampoco el tiempo no lo permite. Simplemente comentar que, como hemos dicho al principio del webinar, hay que tener en cuenta si el incidente que vamos a gestionar va a acabar en vías judiciales o no. Esto va a marcar el proceso que hay que seguir y la metodología que hay que seguir radicalmente. ¿De acuerdo? Normalmente, la gestión de ciberincidentes que vamos a hacer no van a acabar en vía judicial, pero hay que tenerlo en consideración para abordarlo en consecuencia. Normativas y metodologías que vamos a tener de referencia, simplemente mencionarlas, pues la ISO 27037 para directrices de identificación, recopilación, adquisición y preservación de la evidencia digital, la RFC 3227 y luego 2 normas UNE para la metodología, preservación, adquisición, documentación, análisis y presentación de pruebas digitales. Nótese que aquí ya se incluye la parte de presentación de esas pruebas. Al final, el objetivo final de la respuesta al incidente es solucionarlo lo antes posible y llegar a los valores de servicio en el menor tiempo posible. ¿De acuerdo? Para ello es muy importante definir el alcance y el objeto de esta respuesta al incidente. Para ello tenemos que dar respuesta a preguntas como qué, cómo, quién, cuándo y dónde. ¿De acuerdo? Y en el caso de que nos encontremos en el contexto de que pueda, en el contexto de un marco judicial o que pueda acabar en
en un marco judicial, tenemos que seguir ciertos procesos y metodologías basadas en las normativas que hemos comentado anteriormente. Siguiendo las fases de asegurar, identificar, preservar, analizar, redactar el informe y presentar el informe. Redactar el informe es importante porque hay que tener en cuenta las diferentes normas y especificaciones para ello, y luego la presentación del informe es fundamental también para vías judiciales. La parte de asegurar la escena básicamente sería que no se toque nada en un primer momento, tomar nota de todo, tomar fotografías de todo y, si puede ser, ante notario o un secretario judicial. La parte de identificación y obtención de amenazas, vamos a identificar, dado el objeto y el alcance que hemos determinado anteriormente, qué activos vamos a utilizar para la adquisición de evidencias. Una vez identificado, vamos a adquirir evidencias en función de, siguiendo un orden de volatilidad, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer diferentes copias. Si algo bueno tiene la informática forense es que podemos hacer las copias que necesitemos. Entonces, a priori se proponen 3 copias, una que acabaría para el secretario judicial, otra de backup y otra con la que vamos a trabajar en el laboratorio y vamos a realizar el análisis técnico. La fase de preservación de las evidencias digitales no es otra cosa que preservar o garantizar la cadena de custodia. Para ello, pues almacenando las evidencias y los dispositivos de la forma adecuada. En la parte de análisis vamos a realizar el análisis técnico utilizando las herramientas de análisis forense correspondientes, y todo ello nos va a permitir redactar un informe. La clave de la redacción de ese informe es que sea trazable, es decir, si vamos a un juicio o un incidente, la gestión de un incidente acaba en un juicio, es posible que se produzca que la otra parte realice una petición de un peritaje forense de estas evidencias. Este informe que hemos redactado, este informe pericial que hemos redactado, tiene que ser trazable. Es decir, otro perito informático, si realiza el mismo proceso que nosotros hemos realizado, tiene que llegar a las mismas conclusiones. Eso es lo que le da consistencia a nuestro trabajo. Y por último, la presentación del informe a nivel judicial es muy importante. Con esta pincelada vamos a acabar este webinar y vamos a dar paso a las dudas y preguntas que vamos a ir leyendo por aquí. ¿Se podría automatizar y orquestar tipos de respuesta ante incidentes si ya son conocidos? Efectivamente, este es uno de los puntos claves de la gestión de ciberincidentes, que es la automatización. Al final, como he comentado, los recursos son muy limitados, los equipos son pequeños y la automatización no solo a nivel de identificación de amenazas, sino a todos los niveles. Para poder identificar esas amenazas y notificarlas de forma automática, hemos tenido que automatizar a nivel de infraestructura, a nivel de sistemas, el despliegue de configuraciones, la orquestación de todos los elementos desde un único punto central. Entonces, la automatización es fundamental y no solo en la parte de seguridad, sino a todos los niveles. Y efectivamente se podría automatizar la respuesta de incidentes ya conocidos utilizando para ello una CMDB. Al final es el flujo habitual, detectamos un incidente, se ha gestionado con anterioridad, sabemos que siempre que ocurre A tenemos que hacer B. En ese caso podemos aplicar automatización y que se notifiquen los incidentes por las vías de notificación habituales que ya hemos comentado. ¿De acuerdo? Vamos a ver alguna otra pregunta. Otra pregunta, ¿existe alguna normativa para la elaboración de informes periciales? Sí, existe una normativa de criterios generales para la elaboración de informes periciales
Es una norma de AENOR, una norma UNE, la 197.001, y es una buena guía de referencia para la elaboración de estos informes. Al final hay que tener en cuenta muchas consideraciones legales, incluso el tono y el cómo se exponen las evidencias en ese informe es fundamental para que no nos lo echen para atrás. ¿De acuerdo? ¿Vale? Otra pregunta que parece interesante. La matriz de Mitre es totalmente fiable para la identificación de fuentes de información a utilizar. Sí, es una fuente fiable por lo general, ¿de acuerdo? Bastante útil y lo recomendamos. Pero Mitre no es perfecto, ni mucho menos. ¿De acuerdo? Al igual que en las guías lo tenemos que adaptar a nuestro contexto, Mitre no deja de ser una guía y la que nos basamos para dar una metodología de trabajo. Un ejemplo concreto que nosotros hemos tenido, por ejemplo, para la detección de la TTP de pass de ticket, por ejemplo, no se identifica la red como una fuente de información viable para la detección de este tipo de amenazas. Pues bien, con la tecnología adecuada y monitorizando el tráfico de red, estamos siendo capaces de detectar mediante anomalías este tipo de amenazas y estas TTPs. Quiero decir con esto que Mitre no es perfecto, ¿de acuerdo? No deja de ser una guía que nos da una metodología de trabajo y hay que tomarla como tal y adaptarla como tal. De acuerdo, pues si no hay más preguntas, quedamos a vuestra disposición a través del correo de clientes@s2grupo.es para cualquier duda o inquietud que os pueda surgir. Y muchas gracias por asistir y nos vemos en la próxima.